El estado de cuenta de la tarjeta de crédito yacía abierto frente a mí, y por un momento pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. $23,640. Depósitos para el salón de bodas. Diseños florales personalizados. Banquete para 200 invitados. Todo cargado a la tarjeta de emergencia que le había dado a mi hija hace 2 años para cosas que realmente importaran. Pasé lentamente el dedo por la ordenada columna de gastos, cada línea cortando más profundo que la anterior. Hacienda Villa Dorada. $9,450. Florería Rosas y Faroles. $4,280. Banquetes Puerto Azul. $7,910. No podía creer lo que estaba viendo. El calor subió a mi rostro y mis manos temblaban cuando la verdad me golpeó. Mi hija me había engañado. El día más importante de su vida y yo no era parte de él. No. Ella se había asegurado de que no lo fuera. No solo me habían dejado fuera, me habían borrado de su historia por completo. Y mientras estaba sentado allí, con los números desdibujándose en la página, supe que esto no se trataba solo de dinero. Algo más profundo y frío estaba tomando forma, y iban a pagar por lo que habían hecho. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo. La cocina se sentía demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio que amplifica el tic-tac del reloj de pared hasta que se siente como si alguien estuviera golpeando tu cráneo. Mi café con leche se había enfriado, intacto desde la mañana. Afuera, la luz de finales de otoño tenía esa cualidad delgada y deslavada, como si el mundo mismo se estuviera quedando sin color. Empujé el estado de cuenta lejos, pero seguía allí en mi cabeza. Esos ordenados números negros marchando por la página como soldados en una misión. Y la misión era clara: vaciar mi cuenta sin siquiera una llamada telefónica. Esto no era un malentendido. Valeria sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y Julián, mi hijo, él también debía haberlo sabido. No hay forma de reservar un lugar y un banquete para 200 personas sin que él se enterara. Me puse de pie, más para evitar temblar que porque supiera a dónde iba. Mis manos encontraron el respaldo de la vieja silla de roble, esa en la que Carmen solía sentarse mientras leía el periódico. Ella habría sabido qué decir. Carmen tenía esa manera de cortar las tonterías como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. No dejes que te vean sangrar, Arturo, diría ella. No hasta que decidas qué vas a hacer con la sangre. El teléfono estaba en la encimera, con la pantalla oscura, pero bien podría haber estado brillando con tentación. Podría llamarla ahora mismo, a Valeria. Exigir una explicación. Exigir mi dinero de vuelta. Pero eso es lo que esperarían. Una explosión de indignación paterna. No. Si había aprendido algo en 64 años es que el hombre más ruidoso de la habitación suele ser el más débil. Me volví a sentar. Abrí el estado de cuenta de nuevo. Fui línea por línea esta vez, con un bolígrafo en la mano, encerrando en círculos fechas y cargos. Las reservas habían comenzado hace 2 meses. Eso significaba que habían estado planeando esto durante un tiempo. El tiempo suficiente para asegurarse de que mi nombre no terminara en la lista de invitados. Estaba a la mitad de marcar la página cuando el teléfono vibró. Julián. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¿Sí? Hola, papá. Su voz tenía ese tono casual, de solo pasaba por aquí, que usaba cuando quería algo. Escucha, ¿estás libre este fin de semana? Pensé que todos podríamos ir a cenar. ¿Todos? Dije, con mi voz plana. Sí, ya sabes. Yo, Valeria, algunas personas. Una especie de cosa antes de la boda. Antes de la boda. Dejé que la palabra colgara allí. Suena caro. Hubo una pausa. Sí, bueno, ya sabes cómo son las bodas. Ahora lo sé. Silencio. Solo el leve siseo de la línea. Papá, ¿qué está pasando? Preguntó finalmente. Lo que está pasando es que he estado mirando el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito, dije, manteniendo mi tono uniforme. Y a menos que haya otra familia con nuestro apellido organizando un evento masivo en la hacienda Villa Dorada, creo que tenemos un problema. Mira, no es lo que piensas. Oh, es exactamente lo que pienso. Otra pausa, más larga esta vez. Luego un suspiro. Valeria te lo iba a decir. Solo. Queríamos que fuera una sorpresa. Una sorpresa, repetí. Bueno, han tenido éxito.
Estoy sorprendido de que me faltan $23,000 y no estoy invitado. Papá, colgué antes de que pudiera terminar. No porque no pudiera escuchar, sino porque necesitaba que él sintiera el peso muerto de una línea que se ha enfriado. Pasé el resto del día caminando entre la cocina y el pequeño estudio donde los libros de Carmen aún llenaban los estantes. Mis manos iban constantemente al reloj de bolsillo en mis jeans. El que mi padre me había dado ya no funcionaba. Las manecillas estaban congeladas a las 5:17, pero lo guardaba porque me recordaba que el tiempo no solo pasa. A veces se detiene esperando a que lo alcances o hagas un movimiento. Al caer la noche tenía un plan. No todo completo, solo el primer paso. Saqué un bloc de notas amarillo y comencé una lista. No de lo que había perdido, sino de lo que ellos creían tener. Salón, flores, banquete, fotógrafo. Todo pagado con mi dinero. Si me movía rápido, podría asegurarme de que nada de eso sucediera de la manera que habían imaginado. El pensamiento me tranquilizó. Por primera vez en todo el día, mis manos dejaron de temblar. A la mañana siguiente conduje hasta la hacienda Villa Dorada. Es uno de esos lugares que ves en revistas lujosas. Arcos blancos y césped perfectamente cuidado. El tipo de lugar con el que sueñan las novias. Me senté en mi camioneta por un minuto viendo a una pareja joven posar para fotos de compromiso bajo el gran roble. Se estaban riendo. Y por un destello de segundo pensé en Valeria a esa edad, riendo de la misma manera antes de que la vida, las elecciones y la ambición la alejaran de la niña que solía correr descalza por nuestro patio. Adentro, la mujer en la recepción, con un moño pulcro y aretes de perlas, me sonrió. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con quien maneja las reservas, dije. Con respecto a un evento programado para el próximo mes. Apellido Robles. La observé mover los dedos sobre el teclado. Su sonrisa se tensó. Veo la reserva, pero me temo que solo podemos discutir detalles con el titular de la cuenta. Yo soy quien pagó el depósito, dije. Sus ojos se dirigieron a la pantalla y luego volvieron a mí. Parece que la reserva se hizo bajo el nombre de Valeria Robles. Esa es mi hija. Mantuve mi voz tranquila, serena. Y ella usó mi tarjeta, sin mi permiso. Eso captó su atención. ¿Tiene documentación? Deslicé el estado de cuenta de la tarjeta de crédito sobre el mostrador. Ella lo leyó, apretando los labios en una línea fina. Ya veo. Bueno, en casos como este, podemos emitir una cancelación si el titular de la tarjeta disputa el cargo. Lo estoy disputando. Ella asintió. Entonces, necesitará llenar este formulario. Una vez procesado, la reserva será anulada y el depósito reembolsado. Tomé el formulario, le agradecí y salí al aire brillante y frío. Pasó uno, pensé. Esa noche, Valeria llamó. Nada de hola, papá. Fue directo al grano. ¿Por qué cancelaste mi salón? No lo cancelé, dije. Disputé un cargo fraudulento. Eres increíble. ¿Sabes lo que has hecho? Sí, dije. Me he ahorrado $9,450. Y tal vez un poco de dignidad. Estás arruinando mi boda. No, Valeria. Tú hiciste eso en el momento en que decidiste que yo no era parte de ella. El silencio en el otro extremo fue diferente esta vez. No confusión, no sorpresa. Era ira. Aguda y sin filtros. Esto no ha terminado, dijo y colgó. Tenía razón. No había terminado. Pero ella no tenía idea de qué rumbo iba a tomar esto. Es curioso lo silenciosa que puede volverse una casa después de una pelea. No el tipo de silencio pacífico, sino el tipo hueco y pesado, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Apenas dormí esa noche después de la llamada de Valeria. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. No la niña pequeña persiguiendo luciérnagas en nuestro patio trasero, sino la mujer que acababa de decirme que había arruinado su boda como si yo fuera un extraño empeñado en la malicia. Por la mañana mi café sabía a metal. La amargura se pegó a mi lengua. Sabía una cosa. Si me detenía ahora, perdería más que dinero. Perdería cualquier pizca de respeto que quedara entre nosotros, y tal vez mi propio respeto también. Pero había un problema. Cancelar el salón fue fácil. Demasiado fácil. Valeria encontraría otro. Julián la cubriría. El verdadero daño a sus planes y el verdadero mensaje vendría solo si llegaba a cada pieza del rompecabezas antes que ellos. Empecé con la floristería.
Florería Rosas y Faroles estaba en la esquina de la calle principal y la quinta, una de esas pequeñas tiendas boutique donde el olor te golpea antes de que suene la campana de la puerta. Entré, escaneando filas de jarrones y cubetas de rosas tan perfectas que casi parecían falsas. Una joven con delantal me saludó. «Buenos días. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo?» Sí, dije manteniendo mi voz tranquila, educada. Necesito hablar con quien maneja los pedidos para grandes eventos. Me llevó a un mostrador trasero donde un hombre de unos 40 años, con las mangas arremangadas, estaba alambrando orquídeas en un arco elaborado. «Usted debe ser Arturo», dijo sin levantar la vista. Eso me detuvo en seco. «Conoce mi nombre». Finalmente levantó la vista. «Su hija ha estado mucho por aquí. Ella habla. Entonces también sabe que usó mi tarjeta sin permiso». Sus manos se quedaron quietas. «Ah, estoy aquí para cancelar el pedido», dije. Él dudó. «Mire, lo entiendo, pero ya hemos conseguido algunas de las flores, material importado. No puedo reembolsar todo». Finalmente un obstáculo. «¿Qué puede reembolsar?» «La mitad», dijo. «¿Y el resto?» «Bueno, puedo guardar las flores para otro evento si quiere usarlas». Me incliné ligeramente hacia adelante. «Lo que quiero es que esas flores nunca toquen esa boda. ¿Puede garantizar eso?» Su mandíbula se tensó. «Si eso es lo que quiere, entonces sí». Nos dimos la mano, pero pude sentir sus ojos en mi espalda mientras salía. No todos serían tan cooperativos como la señora del salón, y eso estaba bien. No estaba aquí por lo fácil, el banquete. Sin embargo, ese sería el verdadero campo de batalla. Banquetes Puerto Azul era dirigido por un viejo amigo de Julián de la universidad, lo que significaba que estarían esperando resistencia de mi parte. Llamé primero usando el mismo tono uniforme que había usado con el salón y la floristería. La mujer que contestó me puso en espera tanto tiempo que casi colgué. Luego entró una voz de hombre, brusca y fría. «Señor Arturo, ya hemos recibido la autorización de pago completa de su hija. La cancelación no es una opción en esta etapa». «Ella no está autorizada para usar mi cuenta», dije. «Eso es entre usted y su hija», respondió. «Nuestro contrato es vinculante». Podía escuchar platos chocando en el fondo, el zumbido de una cocina ocupada. «Déjeme ser claro», dije. «Si aparecen en ese evento estarán sirviendo comida que he pagado sin mi consentimiento. Lo haré muy público». Una pausa. Luego, «¿Me está amenazando, señor Arturo?» «Le estoy informando», dije. «Y creo que sus otros clientes estarían muy interesados en saber cómo manejan los pagos no autorizados». Silencio. Luego un suspiro. «Bien. Emitiremos un reembolso parcial. Pero si quiere la cantidad completa, tendrá que ir por la vía legal. Envíeme el papeleo», dije. Y colgué. Por primera vez, sentí esa leve chispa de satisfacción. Esto ya no se trataba del dinero. Se trataba de mostrarle a Valeria y a Julián que las elecciones tienen consecuencias, y que yo no era el blanco fácil que pensaban que era. Esa tarde, Julián apareció en mi puerta. Sin llamar antes, solo el sonido de su coche entrando en la entrada, y su golpe fuerte, impaciente. Abrí la puerta, apoyándome en el marco. «¿Vienes a gritar o a escuchar?», pregunté. Su mandíbula estaba tensa. «¿Qué demonios estás haciendo, papá? Podría preguntarte lo mismo. ¿Has cancelado el salón, las flores y ahora el banquete? ¿Tienes idea de cuánto caos estás causando?» «Bastante», dije. «Ese es el punto. Este es el día de Valeria». «No, Julián. Este es el día en que Valeria intentó borrarme, y tú le seguiste el juego». Miró hacia otro lado, frotándose la nuca. «Solo. No pensamos que quisieras estar allí». Me reí. Una risa aguda y sin humor. «No pensaron, punto. Papá, no soy tu enemigo, Julián. Pero ambos me han tratado como tal. Así que ahora pueden ver cómo se siente eso». Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se fue. Vi sus luces traseras desaparecer calle abajo, tal como había visto desaparecer la confianza de Valeria. Esa noche, hice 2 llamadas más. Una a mi banco para iniciar una investigación de fraude en cada cargo que Valeria había hecho en los últimos 3 meses. Y una a mi abogado, Pablo. No para pedir simpatía, sino estrategia. «Arturo», dijo Pablo, «si quieres que esto se mantenga, tienes que moverte antes de que reemplacen lo que has cancelado. De lo contrario, simplemente cambiarán de lugar, proveedores, lo que sea». «Lo sé», dije.
Por eso necesito cada contrato, cada recibo de pago. Y los necesito rápido. Entendido. Pero prepárate. No van a aceptar esto sin pelear. Bien pensé. Yo tampoco. Para el jueves por la mañana, sabía que harían su movimiento. No le quitas la boda a alguien en pedazos sin que noten el patrón. Llegó como un correo electrónico. No de Valeria, sino de su abogado. Corto, frío, casi petulante. Señor Arturo, su hija disputa su reclamo con respecto a los cargos de la tarjeta de crédito. Ella sostiene que usted le dio tanto permiso como su bendición. Cualquier intento adicional de interferir con sus planes de boda resultará en una acción legal inmediata. Licenciado Parker. Abogado. Me senté allí releyendo las palabras hasta que se desdibujaron. Su bendición. Esa fue la parte que se me metió bajo la piel. Valeria sabía exactamente lo que estaba haciendo, plantando una semilla de duda en papel para que, si esto iba a la corte, pudiera torcer la narrativa. Llamé a Pablo de inmediato. Han contratado abogados, dije. Hizo un sonido que fue mitad risa, mitad suspiro. Entonces, es hora de que dejes de jugar limpio. Esa tarde, conduje al banco en persona. Vanessa, la gerente de la sucursal, me recibió en su oficina. Su expresión era menos comprensiva que antes. Señor Arturo, puedo poner una retención temporal en las transacciones disputadas, pero si el nombre del titular de la tarjeta está vinculado al de su hija como usuario autorizado, es un área gris. Ella no está autorizada para esto, dije, golpeando el estado de cuenta que había traído. Le creo, dijo ella. Pero si ella afirma que usted dio consentimiento verbal, necesitaremos documentación para anularlo. Un muro. No imposible, pero lo suficientemente alto como para hacerme repensar mi ruta. Esa noche, Julián llamó. Su voz estaba tensa. Papá, has ido demasiado lejos. Valeria está llorando sin parar. El lado de la familia de mamá la llama víctima. Entonces tal vez debería dejar de actuar como una. Ni siquiera te importa cómo nos hace ver esto. Dejé que el silencio colgara hasta que comenzó a hablar de nuevo. No, Julián, dije finalmente. Me importa cómo me hizo ver y sentir cuando ambos decidieron que no merecía ser parte del día más grande de esta familia. Estás sacando esto de proporción. Casi me reí. $23,640 dicen que no. Él colgó. El viernes contraatacaron más fuerte. Recibí una llamada de la Hacienda Villa Dorada. Un gerente diferente esta vez, más frío, casi ensayado. Señor Arturo, según nuestro acuerdo actualizado con la señorita Valeria Robles, la reserva original se mantiene. Ella ha pagado el saldo con una cuenta alternativa. Casi podía escuchar la voz de Valeria detrás de esas palabras. No puedes detenerme. No discutí. En cambio, hice una pregunta que hizo que el gerente hiciera una pausa. ¿El jefe de bomberos ha firmado su capacidad actual? Porque la última vez que revisé, Villa Dorada tenía una revisión de ocupación sin resolver. Un momento de silencio. Entonces tendré que volver a llamarle sobre eso. Esa noche me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas legal. Esto ya no se trataba de bloquear la boda. Ese barco había zarpado en el momento en que Valeria encontró nuevos proveedores. Esto se trataba de enviar un mensaje que resonaría mucho después de los votos. Un mensaje en un idioma que Valeria y Julián no pudieran torcer en una historia lacrimógena. No necesitaba interponerme en su camino. Necesitaba hacerlos pasar a mi lado y ver lo que habían hecho. Para el sábado por la mañana, la ira se había enfriado en algo más agudo. Cálculo. Ya no caminaba de un lado a otro de la cocina. Estaba sentado quieto, bebiendo café que hacía mucho se había enfriado, repasando el mapa en mi cabeza. Cada vez que pensaba en los $23,000, en la reserva de Villa Dorada, en la forma en que el abogado de Valeria me había enmarcado como un viejo amargado, mi determinación se tensaba como un nudo. El teléfono vibró. Era Pablo. ¿Todavía quieres seguir con esto?, preguntó. Sin preámbulos. Si no quisiera, no te habría llamado anoche, dije. ¿Entiendes que una vez que tiramos de este hilo, no puedes simplemente remendarlo? Esto hará olas. Dejé que el silencio se extendiera. Luego, en voz baja, bien, dejen que se ahoguen en ellas. El paso 1 fue sutil. Conduje a la oficina del secretario del condado. El aire olía levemente a polvo de papel y cera para pisos, el tipo de lugar donde el tiempo se mueve más lentamente. Buenos días,
Señor Arturo, dijo la secretaria, levantando la vista de su pantalla. ¿Qué puedo hacer por usted? Necesito revisar los registros de ocupación y permisos para el centro de eventos Villa Dorada. Acceso público. Sus cejas se levantaron ligeramente. Ella conocía mi apellido. Conocía los rumores en el pueblo, pero no comentó. En cambio, me trajo una carpeta manila gruesa con documentos. Hojeé hasta que lo encontré. Un permiso temporal emitido el año pasado que expiraba en exactamente 2 semanas, lo que significaba que para la fecha de la boda de Valeria, Villa Dorada estaría operando sin aprobación válida, a menos que lo hubieran renovado. Y por el aspecto del archivo, no lo habían hecho. Esa tarde, hice una parada en la oficina del jefe de bomberos. Olor diferente aquí, café quemado y abrigos húmedos. Arturo, dijo el jefe cuando me presenté. No te he visto desde el incendio del albergue en el 2009. Sí. Estoy aquí por Villa Dorada. Extraoficialmente. Se recostó, cruzando los brazos. Todavía no han presentado el plano de planta actualizado. Los hemos estado persiguiendo durante meses. ¿Qué pasa si realizan un evento sin él? Pregunté, fingiendo inocencia. Los clausuramos. Inmediatamente. No importa si es una boda, una recaudación de fondos o el cumpleaños del alcalde. Asentí lentamente. Bueno saberlo. Para el domingo, el plan estaba vivo en mi cabeza. No se trataba de venganza en la forma de gritos y portazos que Valeria podría esperar. Esto se trataba de control, de recuperarlo sin pedirlo. Caminé hacia mi estudio. Abrí el cajón inferior y saqué el viejo libro de contabilidad de cuero. No el que Valeria conocía. Este tenía los nombres de personas que me debían favores, del tipo que no estaban escritos en ningún contrato. Un nombre destacaba: Martín, copropietario de Banquetes Puerto Azul. En el 98, había cubierto una deuda por él cuando una falla en el congelador casi hundió su negocio. Lo llamé. Arturo, ha pasado demasiado tiempo, dijo. Martín, escuché que estás sirviendo el banquete de la boda Robles. Hubo una pausa. Sí. Hermoso menú el que eligió tu hija. Langosta, costillas. Cuesta una fortuna. Necesito que canceles. Otra pausa, más larga esta vez. Arturo, no puedo simplemente. ¿Recuerdas el 98? Dije, mi tono bajo, uniforme. Silencio. Entonces haré algunas llamadas. Esa noche, el teléfono sonó de nuevo. Valeria. Su voz era gélida. ¿Hablaste con mi banquetero? Sí. Eres patético. ¿Crees que arruinar esto arreglará algo? No estoy tratando de arreglar nada, dije. Solo me aseguro de que la factura no caiga en mi regazo de nuevo. No puedes detener esta boda, espetó ella. No necesito hacerlo, dije. Solo necesito que recuerdes que el hombre que borraste de tu vida todavía sabe dónde están todos los interruptores. La línea se cortó. Para el lunes por la mañana, Banquetes Puerto Azul se había retirado oficialmente. Valeria se apresuró a buscar un reemplazo. Pero el reloj corría. Y los banqueteros de alta gama no aparecen simplemente con 2 semanas de aviso. Me senté en el porche esa tarde, viendo el cielo oscurecerse sobre los arces, el aire oliendo a lluvia. La tranquilidad era su propio tipo de satisfacción. No regodeo, solo saber que el tablero se había movido. Y la mejor parte, ni siquiera había tocado la pieza real todavía. Eso estaba aún por venir. Para el jueves por la mañana, el cielo sobre el barrio era del color de la pizarra mojada, y el aire llevaba esa quietud pesada que viene justo antes de una tormenta. Me paré en la ventana con mi café, mirando la calle. En la superficie, el vecindario se veía igual. La señora K intentando barrer su porche, el camión del correo pasando ruidosamente. Pero para mí, todo había cambiado. Puerto Azul estaba fuera. Y el tono de Valeria en la última llamada me dijo que se estaba quedando sin paciencia. Bien, la presión hace que la gente sea descuidada. Y descuido era lo que necesitaba. El teléfono sonó. Número desconocido. Arturo, dijo una voz de hombre. Soy Marcos del Centro de Eventos Villa Dorada. Llamo por algunas preocupaciones que surgieron. Lo dejé hablar. Sobre los permisos, las inspecciones del jefe de bomberos y los formularios de renovación que de alguna manera se habían deslizado por las grietas. Casi podía escuchar el sudor en su voz. Marcos, dije finalmente. Mi hija reservó su salón para su boda. No asistiré, pero odiaría que se sintiera avergonzada. ¿Por qué no me envía el papeleo de renovación?
Me aseguraré de que llegue al escritorio correcto. Dudó. Eso sería de gran ayuda. Por supuesto que lo sería. Solo que nunca iba a pasar de mi escritorio. Esa tarde, fui al banco. Vanessa, la gerente, me recibió con esa sonrisa educada y de labios apretados que los banqueros guardan para los clientes que conocen personalmente, pero en los que no están seguros de poder confiar. Necesito ajustar algunas autorizaciones de cuenta, dije, deslizando mi identificación sobre el escritorio. ¿Qué tipo de ajustes?, preguntó. Quiero revocar el acceso secundario en mi línea de crédito, dije. Efectivo inmediatamente. Ninguna transacción pendiente será honrada a menos que yo esté presente en persona. Sus ojos se levantaron. Eso congelará cualquier tarjeta vinculada, incluida la de su hija. Sé exactamente lo que hará. Para el viernes por la noche, el mensaje había llegado a Valeria. Me llamó. Su voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Congelaste la cuenta. ¿Estás loco? Los depósitos vencen. Esa es la cosa sobre los depósitos, dije. No son garantías. Son solo promesas. Y las promesas se pueden romper. Por ambos lados. Estás tratando de humillarme. Casi me reí. No, Valeria. Te estoy dando una lección sobre consecuencias. La humillación es opcional. Eso depende de ti. El sábado por la mañana, conduje para ver a Gerardo, un viejo amigo que casualmente conocía al inspector de salud de la ciudad. Nos sentamos en su garaje, rodeados por el olor a aceite y pino viejo, la lluvia golpeando en el techo de lámina. No te estoy pidiendo que hagas nada ilegal, dije. Solo asegúrate de que Villa Dorada reciba el tipo de inspección que no han tenido en un tiempo. Gerardo se recostó, sonriendo con picardía. Siempre has sido callado, Arturo. Pero cuando te mueves como un cuchillo. Para el domingo, apareció la primera grieta real. Recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. Una de las damas de honor de Valeria. Señor Arturo. Pensé que debería saberlo. Valeria lo está culpando por la caída del banquete. Dijo que usted está amargado y tratando de arruinar su felicidad. Pero vi los recibos. Sé lo que ella hizo. Miré la pantalla por un largo momento. No porque doliera, ya no, sino porque confirmaba lo que había sospechado. Ella no estaba solo enojada. Estaba asustada. Esa noche, caminé a lo largo de la casa habitación por habitación. Estaba demasiado tranquila. El tipo de tranquilidad que te recuerda todas las voces que solían llenarla. La risa de Carmen. Valeria y Julián persiguiéndose escaleras arriba. En aquel entonces, pensaba que mi trabajo era darles estabilidad. Nunca imaginé que la usarían como una plataforma para empujarme fuera. Pero mientras estaba parado allí mirando la calle resbaladiza por la lluvia, me di cuenta de algo. Yo no era el que perdía una familia. Ellos me estaban perdiendo a mí. Y antes de que terminara el día de la boda, entenderían exactamente lo que eso significaba. La semana de la boda comenzó con el tipo de luz que parece inofensiva, hasta que pones tu mano en ella y sientes el calor. Lunes. Faltan 7 días. La casa despertó antes que yo. Las tuberías asentándose, el refrigerador zumbando, el reloj en el pasillo insistiendo en cada segundo como si fuera una promesa que había hecho. Cuando entré a la cocina, había un sobre en el suelo dentro de la puerta principal, blanco e impaciente. Sin sello, sin dirección de remitente. Mi nombre estaba impreso en una letra que no podía decidir entre cursiva y velocidad. Adentro una línea. Arturo, detén esto. Estás lastimando a más que solo a Valeria. Julián. Me quedé allí un largo momento con la nota en mi mano. La tetera comenzando su pequeña queja en la estufa. La cosa sobre la culpa es que es un tipo de moneda que la gente gasta en ti cuando sus propios bolsillos están vacíos. Puse el papel junto a mi café y dejé que la tetera gimiera un segundo más de lo necesario. Luego bajé la llama, serví y probé el día. No me sentía como un villano. Me sentía como un hombre que finalmente había recordado su nombre. A las 9, había hecho 2 llamadas que no quería hacer, y una que sí. Vanessa en el banco tuvo la primera. Señor Arturo, dijo ella. Después de verificarme 2 veces y teclear con la paciencia brusca de alguien cuya mañana ya había superado a su café. Quiere revocar el acceso secundario en la línea de crédito y requerir verificación en persona para cualquier cargo superior a 500. 100, dije. Y sí, hoy. Eso congelará cualquier tarjeta vinculada, dijo ella, incluida la de su hija.
Sé exactamente lo que hará, dije más suave de lo que ella merecía. Recibirá una avalancha de llamadas de quejas en 1 hora. Lo siento por eso. Puede desviarlas a mí o a mi abogado. Ella dudó. Su tono bajando de la forma en que las voces de las personas lo hacen cuando pasan de la política a la persona. Agregaré una nota, señor Arturo. Pero para cualquier cosa que ya esté en proceso, necesitará documentación. He terminado. Tendrá más documentación de la que jamás haya querido. Colgué y llamé a Pablo. Contestó al primer timbre. ¿Todavía comprometido?, preguntó, sin desperdiciar saludo ni aliento. Si no lo estuviera, no estaría en la línea, dije. Vanessa ha puesto los candados en el dinero. Ahora necesito cerrar las puertas. Entonces cerramos puertas, dijo. He redactado las cartas a los proveedores. Claras, no acusatorias. Fácticas. Adjuntaremos los números de caso de disputa y su declaración notariada de que usted es el único titular de la tarjeta y no autorizó los cargos de la boda. Usted firmará. Yo firmaré. Enviaremos certificado. Hazlo, dije. Y, Pablo, una cosa más. En la mañana de la boda, quiero que un mensajero le entregue a Valeria una carta. No para humillarla, para enseñarle en un idioma que no puede leer. Se quedó callado por un momento. Redáctala y tráela. Me aseguraré de que llegue. Llamé a Gerardo al final, no para doblar una regla, sino para asegurarme de que las reglas hicieran para lo que fueron construidas. ¿Conoces al jefe de bomberos?, dije. La renovación de Villa Dorada está perdida. Gerardo gruñó. Lo ha estado. Tu momento es oportuno. No pido nada especial, dije. Solo la inspección que debería haber sucedido hace meses. La tendrás, dijo él. Esta semana. Dile a tu hija que no cuelgue banderines donde van los letreros de salida. Ella me invitó a salir del presupuesto, dije. No a los banderines. Entonces invitaremos al libro de códigos, respondió él. Y la línea se quedó en silencio. La tarde se volvió gris. Nubes tempranas apilándose como sillas al final de una fiesta lenta. Conduje a Villa Dorada. El roble en la entrada se lucía amplio, generoso, un techo verde en el que podías confiar. El edificio imitaba a los arcos de roble, confianza blanqueada en vidrio que atrapaba cualquier luz que quisiera intentarlo. Marcos me recibió en el vestíbulo. Había perdido su corbata o decidido que era un riesgo. Señor Arturo, dijo sonriendo demasiado rápido. Sobre ese paquete de renovación. No es por eso que estoy aquí, dije. Estoy aquí para hablar de opciones. Parpadeó. Somos un lugar de eventos. Son un lugar que tomó un depósito en una tarjeta que sabían que no era suya, dije. Y dejé que mi voz no se elevara. No estoy aquí para demandarlos. Estoy aquí para darles una salida. Se frotó la sien con 2 dedos como un hombre que ha aprendido que la tensión responde al ritual. Recibimos un pago alternativo, dijo. El evento está financiado. Y están operando con un permiso de ocupación temporal que expira en 2 semanas, dije. La boda es en 6 días. Sus ojos se dirigieron al pasillo trasero como un perro comprobando la distancia a un tazón. Hemos presentado las revisiones del plano de planta. ¿Para aprobación?, pregunté. ¿O por esperanza? No respondió. No tenía que hacerlo. Aquí está la salida, dije. Reembolsen el depósito ahora, citando retrasos administrativos y revisiones de cumplimiento. Recomienden una ceremonia reducida al aire libre. Su reputación permanece intacta. Mi dinero se queda donde pertenece. Mi hija aprende una palabra que ha olvidado. ¿Qué palabra?, preguntó él, la exasperación deslizándose. Límite, dije. Dio una pequeña risa involuntaria. No es el primer padre que intenta enseñar eso en este vestíbulo. Entonces tal vez necesiten una placa, dije. Miró el calendario, el teléfono y el piso. Deme hasta mañana, dijo finalmente. Decidiremos. Decidan bien, dije. Y lo dejé con el aceite de limón del vestíbulo y el zumbido de un edificio que se gustaba a sí mismo. En casa. La casa tenía esa tranquilidad de domingo por la tarde en un lunes. Del tipo que te hace querer poner tu mano plana sobre la pared para sentir la estructura. Lo hice al pasar por la ventana favorita de Carmen, la que tenía la vista educada del arce y la vista maleducada de los adornos de césped de nuestro vecino de enfrente. Por un segundo, el dolor de extrañarla cortó limpio, y luego se fue. El duelo, como el papeleo, es mejor cuando lo tomas en pilas manejables.
El martes se escribió solo sin pedir permiso. Para las 10, mi teléfono tenía una docena de llamadas perdidas de Valeria y 4 de números que no reconocía. Los ignoré el tiempo suficiente para afeitarme y ponerme la camisa que Carmen solía llamar mi azul de no te atrevas. Luego me senté a la mesa. Abrí la caja de archivos azul con las pestañas de proveedores que Ángela había dejado y comencé a imprimir las cartas que Pablo redactó. La impresora resoplaba como una máquina honesta. Villa Dorada adjunta números de disputa. Nota de renovación de ocupación. Rosas y Faroles adjunta orden de compra. Factura de importación cláusula 4B, permitiendo la cancelación por el titular de la tarjeta si los cargos son impugnados. Puerto Azul adjunta registro de autorización destacando una transacción de tarjeta no presente desde un dispositivo no registrado a mi nombre. Firmé cada una con un bolígrafo que se sentía como una herramienta y no un adorno. La pila parecía un plan que había decidido convertirse en un registro. Al mediodía, Valeria apareció sin llamar, aprendiendo en tiempo real lo que significan las nuevas cerraduras. Tocó el timbre como una acusación. Abrí. «Congelaste la cuenta», dijo ella, a modo de saludo. Su voz era una cuerda de arco. «Aseguré mi dinero», dije. «Hay una diferencia». «Estás destruyendo mi boda», dijo ella, pasando a mi lado hacia la cocina como si la casa fuera un pasillo hacia su punto. «Estoy corrigiendo mi estado de cuenta bancario», dije, moviéndome a la mesa y descansando mi mano sobre la pila de cartas. «También estoy corrigiendo la idea de que no existo». «Dios, amas el papel», dijo ella, haciéndolo sonar como un defecto de carácter. «El papel recuerda cuando la gente olvida», dije. «¿Quieres café?» Ella ignoró la oferta. Tomó la carta superior y la hojeó sin ver. «No puedes hacer esto». «Ya lo hice», dije, «y seguiré haciéndolo hasta que mi nombre y mi dinero solo vayan a donde yo diga que vayan». Ella arrojó la carta de vuelta a la pila, fallando la parte superior y desalineándolas. Dejé que el desorden se quedara. «Algunas imágenes enseñan mejor que las palabras». «Esto es mezquino», dijo ella. «Esto es». Hice una pausa. «Esto es un padre que fue invitado a salir de la vida de su hija, y luego se le pidió que financiara la salida», dije. «Eres maestra, Valeria. ¿Sabes lo que pasa cuando dejas que un estudiante entregue lo que quiera, como quiera, cuando quiera? Eventualmente creen que las reglas los insultan». Su barbilla se levantó de la forma en que lo hace cuando prefiere la indignación a la comprensión. «Mamá odiaría esto», dijo ella. «Tu madre odiaría lo que estás haciendo», dije con calma. Y vi cómo la frase aterrizaba donde necesitaba. Ella me miró fijamente, con los ojos lo suficientemente brillantes como para lastimar si los dejaba. Luego se volvió, abrió la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. «Tendré mi boda», dijo, «contigo o sin ti». «Ya elegiste sin mí», dije. «Ahora te toca descubrir cuánto cuesta eso». La puerta se cerró con el suave carácter definitivo que pone celosos a los sonidos más fuertes. A media tarde, Rosas y Faroles fue la pelea que esperaba que fuera. Lila, la dueña, tenía el tipo de voz que había aprendido a decir sí a las novias y no a los presupuestos. «Señor Arturo», dijo ella. Cuando llegué en persona y puse la cláusula y el número de disputa en el mostrador, entiendo su posición. También entiendo que el material importado se queda en mi refrigerador y muere si lo divorcio de la fecha de su hija. «Dividiré la pérdida», dije. «Reembolso de la mitad, ahora recibo en mano. Usted revende lo que pueda y me factura solo por lo que el mercado rechazó». Ella parpadeó. «Está ofreciéndose a pagar por flores que no quiere». «Estoy pagando para asegurar que esas flores no aparezcan en un día al que no se me permite entrar», dije. Algo en su expresión se suavizó. Respeto tal vez no por mí, sino por la claridad de un límite que no pedía caer bien. «Puedo hacer la mitad», dijo ella, «con la condición de que deje de llamar a mi personal». «Nunca he llamado a su personal», dije. «Hablo con dueños y papeles». Ella imprimió un formulario de reembolso. La caja registradora tosió la transacción con un sonido que se sintió como una confesión. Cuando me entregó el comprobante, nuestros dedos no se tocaron. «Dígale a su hija que elija flores más sencillas la próxima vez», dijo ella. «No, sin amabilidad. Las peonías se comen a los padres». «Anotado», dije. Y salí con el brillante adiós de las campanas. Puerto Azul trató de ser inteligente y generoso en la misma frase. Martín, el copropietario a quien había rescatado a finales de los 90,
Me recibió en la puerta trasera que siempre olía a cebollas y calor. Arturo dijo, limpiándose las manos en una toalla que se había ganado su jubilación. Mis muchachos preferirían hacer una barbacoa en el patio trasero para ti que una boda para esa chica. Es mi hija, dije. Puedes decir mi hija, exhaló. Tu hija. Lo siento. Escucha, puedo reembolsar el 60% limpio. El otro 40% lo convierto en crédito. Tú eliges una fecha. Alimento al grupo de hombres de tu iglesia o lo que sea que hagan ustedes los viejos cuando no están haciendo cumplir los 10 mandamientos. Hacer cumplir el 8º sería un comienzo, dije. Hazlo 70-30. Donaré el crédito al banco de alimentos. Él miró fijamente y luego sonrió a pesar de sí mismo. Siempre tuviste una manera de hacer sentir a un hombre como si hubiera salido ganando a propósito. Yo hago un camino, dije. Tú lo eliges. Él escribió el cheque y encerró en un círculo una fecha en el calendario. Tráeme esa recaudación de donas, dijo. Le daremos gota a todo el vecindario. Para cuando crucé de regreso bajo el baniano hacia mi porche, el día tenía una forma que reconocía. Pasos tomados, registros hechos, una estructura bajo la cual podría pararme si empezaban a llover demandas. Puse el recibo de la floristería y el cheque del banquete sobre la mesa, abrí el libro de contabilidad y escribí las líneas que convertían las acciones en alivio. LUN 2, 10A, M. Rosas y faroles, 50% de reembolso. Resto a perecer. Reventa aprobada por el propietario. LUN 3, 5P, M. Puerto Azul. 70% de reembolso. 30% crédito asignado al banco de alimentos. Cheque en mano. No necesitaba subrayarlos. Las líneas aguantaban. La noche tuvo la decencia de ser ordinaria. La cortadora de césped de un vecino 2 casas abajo. Un perro insistiendo en su opinión sobre una ardilla. El olor de la cena de otra persona flotando como una invitación y un recuerdo. Herví pasta a las 8. De pie en la encimera. Y dejé que la casa hablara en las suaves sílabas que Carmen le confiaba. Luego, el teléfono vibró. Señor Arturo, dijo una voz cuidadosa y profesional. Soy Sofía de la Oficina de Inspecciones de la ciudad. Estamos programando seguimientos para lugares con permisos vencidos. ¿Villa Dorada?, pregunté. Sí, señor, dijo ella. Hemos estado en contacto con su administración. Estaremos en el sitio el jueves por la tarde. Gracias, dije. Lamento si esto causa tensión en su familia, agregó en un tono que decía que sabía, y no necesitaba que yo confirmara. A veces la tensión evita que un edificio se derrumbe sobre sí mismo, dije. Buenas noches, señorita Sofía. Dormí como un hombre que había puesto el peso correcto en los estantes correctos. El sol del martes salió con más confianza de la que yo sentía ganas de otorgarle. Me vestí con ropa que había visto más oficinas de la ciudad que bancos de iglesia, y llevé el sobre con las cartas de proveedores y documentos de disputa a la oficina de Pablo para escaneo y notarización. Él estampó con la satisfacción de un hombre cuya tinta sabe para qué es. Mensajeros reservados para el sábado por la mañana, dijo, pegando un post-it en mi carta para Valeria. 9:25. Entrega en mano fuera del vestidor. Sin drama. Solo la cosa en sí misma. Miré la carta una vez más. No era larga. Comenzaba con las 3 oraciones que le pedí a Valeria y nunca obtuve. Lo siento. Me equivoqué. Aquí está lo que voy a hacer para arreglarlo. Y luego hacía la versión adulta. Fechas, proveedores, montos, acciones. Tomé los números de cláusula que hacían esas acciones legales. Terminaba con una línea que había reescrito 4 veces, y finalmente dejé tal cual porque no necesitaba mi ingenio. Solo mi honestidad. Me enseñaste lo que se siente ser borrado. Te estoy enseñando cómo suenan los límites. Pablo deslizó la carta en un sobre más pesado de lo necesario. ¿Estás seguro?, preguntó. ¿Sobre la entrega? Sí, dije. ¿Sobre el resultado? No. Ese es el punto. Él asintió satisfecho. No con el plan, sino con mi falta de pretensión de saber lo que los planes no pueden saber. Cuando llegué a casa había 3 nuevos correos de voz, 2 de números que se resolvían en ansiedad. Uno de Valeria. Papá dijo, cansada y furiosa al mismo volumen, encontré un nuevo banquetero. Encontré una florista más pequeña. Villa Dorada está bien. Deja de intentar sabotearme. Estás obsesionado con enseñar lecciones. No necesito tus lecciones. No devolví la llamada.
Reenvié el mensaje a una carpeta en mi correo electrónico titulada Evidencia Familia. No porque quisiera una galería de fealdad, sino porque mi memoria es más amable que mi cuenta bancaria y tiende a lijar bordes que necesito afilados. En la tarde me paré en mi ventana delantera y vi pasar un camión de mensajería. No se detuvo. Sentí una decepción que reconocí del año después de que Carmen murió, esperando que llegara algo que no era mío esperar. Dejé el sentimiento donde pongo el correo basura, e hice 10 minutos de algo útil. Apreté el tornillo suelto de la barandilla, aceité la bisagra pegajosa, reinicié el temporizador de la luz del porche, que tiene opiniones sobre la puesta de sol. Tarde Julián llamó. La práctica de Mateo termina a las 6, dijo. Su voz áspera de una manera nueva. ¿Quieres venir? Batea mejor cuando miras. ¿Tú quieres que esté allí? Dije. Él quiere que estés allí, corrigió. Pero sí. Me pararé junto a la tercera línea de base, dije. No seré entrenador. Bien, dijo. Y casi sonrió a través del teléfono. Gritas raro. En el campo, la hierba hacía lo que hacen los campos. Olía a verde y tierra, y la posibilidad de olvidar con quién estás enojado. Mateo hizo un swing como si lo dijera en serio, y como si no supiera muy bien cómo decirlo en serio todavía. Julián mantuvo sus manos en sus bolsillos y su boca mayormente cerrada. Estuvimos hombro con hombro sin parecer que fuera a propósito. Valeria no se detiene, dijo después de algunos lanzamientos. Ella piensa que estás disfrutando esto. Disfruto estar a cargo de lo que tiene mi nombre, dije. No estoy disfrutando nada más. Le enviaste una carta a su banquetero, dijo. Envié 7 cartas, dije. Ella recibirá una más el sábado. Miró la cerca de alambre como si pudiera convertirse en algo que mantuviera los sentimientos en sus campos. ¿Tienes que ser tan minucioso? He intentado ser vago, dije. Enseñó la lección equivocada. Él asintió como un hombre que entendía una cosa que no quería, y vio a su hijo ser eliminado en segunda con el tipo de orgullo que no depende del resultado. El miércoles trajo un clima que sabía a dónde pertenecía. El correo electrónico de la ciudad llegó a las 9. Inspección de Villa Dorada confirmada para el jueves. 6 de la mañana. Se lo reenvié a Pablo. Lo archivé bajo Villa Dorada. Cumplimiento, y me puse la camisa que uso cuando quiero que los extraños asuman que sé más de lo que sé. La floristería procesó el reembolso a mi cuenta para el mediodía. El cheque de Puerto Azul se cobró a las 2. Hice una parada en el banco de alimentos con el crédito de catering y vi a una voluntaria escribir Puerto Azul, 30% en un calendario con un bolígrafo que había visto mucho bien. ¿Alimentas a 50 o 500? Preguntó ella. Depende de qué tan groseros sean mis vecinos este mes, dije. Ella se rió de la manera en que solo las personas que han contado latas y nombres pueden. Tú traes la lista. Nosotros traeremos las cazuelas. En mi camino a casa, pasé por Villa Dorada. Un hombre con un polo de la ciudad estaba en el estacionamiento con un portapapeles. Estaba mirando el edificio como si pudiera ver a través de las paredes. Conduje sin tocar la bocina. Algunos momentos merecen ser presenciados sin ti en ellos. Valeria envió un mensaje de texto a las 4. Escuché lo que hiciste en el banco de alimentos, tratando de hacerte el héroe. Tratando de hacer que el dinero haga menos daño, le escribí de vuelta. Ella no respondió. El jueves corrió como un guión que no había escrito y había visto antes de todos modos. A la 1:58, 2 vehículos de la ciudad entraron a Villa Dorada. A las 2:41, un tercero. Una camioneta blanca con el sello en la puerta. A las 3:15, un solo correo electrónico de Marcos. Señor Arturo. Por abundancia de precaución, hemos decidido mover todos los eventos programados en las próximas 2 semanas a nuestro espacio de jardín al aire libre. Su hija ha sido notificada. Agradecemos su compromiso con nuestro proceso. Marcos. Miré la abundancia de precaución hasta que se convirtió en casi nos atrapan. Luego escribí una línea en el libro de contabilidad. Jue 317, p. Villa Dorada. Interior cancelado. Solo exterior. Valeria notificada. Y debajo, porque a veces puedes decir a qué sabía un día. Principio. Control donde puedas. Rechazo donde debas. Deja que la gravedad haga algo de trabajo. Llovió esa tarde de la manera en que lo hace cuando las nubes finalmente aceptan ser nubes. Hice sopa como Carmen me enseñó cuando el dinero escaseaba y el sabor no.
y la comí con pan que Ángela había enviado en una bolsa con una nota que solo decía para fuerza. Dormí como si el techo me entendiera. El viernes por la mañana, se publicó el reembolso de la mitad de la floristería. La investigación de fraude del banco agregó una línea al archivo del caso que decía: el titular de la tarjeta afirma que no se dio autorización verbal. Usuario autorizado eliminado. La aplicación de monitoreo en mi teléfono permaneció en silencio. Tomé eso como un cumplido de la parte del mundo a la que le gusta despertarte con malas noticias. Valeria llamó al mediodía y no le importó si estaba listo para escucharla. «Obtuviste lo que querías», dijo, palabras lo suficientemente apretadas como para magullar. Ceremonia al aire libre, mesas desnudas, gente haciendo preguntas. Quería que la verdad se mostrara, dije. Se está mostrando. Ella trató de reír y pisó el sonido. Mirarás atrás y te arrepentirás de esto. Lamento lo que te enseñé antes de ahora, dije. No me arrepentiré de esto. Ella respiró fuerte en el teléfono como si quisiera que el micrófono sintiera sus pulmones. No vas a venir, dijo. Incluso si te lo pidiera, no estás invitado. Lo sé, dije. La línea se quedó en silencio, y luego terminó como una mano retirándose de un apretón que nunca quiso dar. Pasé el resto del día haciendo trabajo que parece evitar problemas, y es construir un lugar para que aterricen. Fui a la oficina de correos. Ruth estampó el sobre del mensajero con la gravedad de una mujer que cree en el correo de la manera en que algunas personas creen en la oración. Sábado, dijo ella, golpeando la etiqueta. 9:25. Él firmará. Ella firmará. El cielo registrará. Gracias, dije. Me detuve en la ferretería por un nuevo juego de números de casa porque los viejos habían comenzado a inclinarse como una sonrisa que no quiero que use mi puerta principal. Detrás del mostrador. Preguntó si quería el níquel cepillado o el negro mate. Elegí el que le gustaba a Carmen. Estás poniendo tu nombre de nuevo en las cosas, dijo él sin saber que tenía razón. Se siente así, dije. En casa. La luz bajo el baniano se había vuelto de ese oro de última hora de la tarde que perdona más de lo que tiene que perdonar. Me senté en el porche con el libro de contabilidad abierto y el reloj de bolsillo que Carmen me dio para nuestro 10º aniversario en la barandilla, recién dado cuerda. El segundero hacía su círculo como si confiara en el siguiente minuto. Escribí las últimas líneas del día. Vie 1:2 p.m. Mensajero programado. Carta sellada. Vie 4:48 p.m. Números de casa reemplazados. Principio. Pon tu nombre donde puedas verlo. Luego cerré el libro y dejé que la casa respirara conmigo. Las caléndulas a lo largo del camino ardían brillantes en la luz ámbar, ruidosas y sin disculpas. Parecían pequeños soles practicando para el sábado. Mañana un hombre con una bolsa caminará por un pasillo y le entregará a mi hija un sobre. Ella lo abrirá y encontrará mis palabras no como armas, sino como muros, líneas, cláusulas y cantidades. Y la oración que escribí cuando recordé que era un padre con columna vertebral. La boda sucederá o no. El cielo cooperará o no. La gente hablará. Dirán que soy mezquino, o que tengo principios, o que soy ambos. Lo que no dirán es que estuve desaparecido. Esa parte al menos ha terminado. El sábado por la mañana llegó sin preguntarme si estaba listo para ello. El aire tenía esa quietud peculiar que solo obtienes antes de que suceda algo grande. Una boda, una tormenta o una pelea. Sabes que vas a tenerlo, lo quieras o no. El mundo fuera de mi ventana parecía lavado por la lluvia de anoche. Pero yo sabía mejor. Las calles pueden estar frescas, pero la gente lleva el ayer con ellos. Siempre. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de café que se había entibiado en mis manos. El mensajero estaba programado para las 9:25 en punto. Lo había cronometrado para que no hubiera posibilidad de que mi carta llegara lo suficientemente temprano como para causar una escena antes de la ceremonia, pero lo suficientemente tarde como para que ella no tuviera forma de ignorarla antes de caminar por ese pasillo. Esto no se trataba de arruinar su día. Se trataba de asegurarme de que la verdad caminara con ella incluso si a mí no se me permitía hacerlo. A las 9:12 mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Pablo. Mensajero confirmado. En el sitio ahora. 9 minutos después otro. Sobreentregado a la dama de honor. Directo al vestidor. Sin incidentes. Lo imaginé. Valeria en su vestidor, encaje y seda extendidos como ventisqueros. Sus amigas moviéndose a su alrededor con brochas de maquillaje y copas de champán.
Luego el golpe. Un hombre en uniforme con un sobre delgado. Mi nombre en la esquina. Sus dedos flotarían. Tal vez dudarían. Tal vez no. Ella lo abriría. Y allí, en tinta negra sobre papel crema, mis palabras. No una diatriba. No una súplica. Solo los hechos que ella había tratado de enterrar. No necesitaba estar allí para escuchar el silencio que seguiría. Para las 10 estaba en el patio recortando las caléndulas. No estaba vestido para una boda. Sin traje. Sin zapatos lustrados. Solo jeans de trabajo. Y la camisa con la que Carmen solía bromear diciendo que me hacía ver como si estuviera audicionando para alcalde de un pueblo pequeño. El sol de la mañana atrapó el oro de las flores, y por un segundo pensé en el cabello de Carmen bajo esa luz. Ella habría sabido exactamente qué decirme hoy. Algo que no me habría detenido, pero tal vez me habría hecho respirar más fácil mientras lo hacía. Alrededor del mediodía llegó la primera llamada. No era Valeria. Era Julián. La enviaste. Su voz estaba tensa. La envié, dije. Tenías que hacerlo hoy. Sí, dije. Hoy es el día que ella eligió para borrarme. Hoy es el día que le recuerdo que falló. Hubo una pausa en el otro extremo. Ella está molesta. Estoy seguro de que lo está, dije. Y volví a cortar las cabezas muertas de las caléndulas. Para la 1 la ceremonia había comenzado. Lo supe porque el reportero no oficial del vecindario, Gerardo, me envió un mensaje de texto. Montaje al aire libre. Sillas plegables. Cielo cubierto. Falta la mitad de las flores, se ve. Delgado. Sonreí no por satisfacción sino por la claridad de saber que había hecho lo que debía hacerse. No me senté en mi casa esperando actualizaciones. Ese no es mi estilo. Conduje hasta el lago en su lugar. Estacioné donde la vista se abre como un telón de escenario y me senté en el banco que Carmen y yo solíamos reclamar cada domingo por la tarde. La brisa venía del agua fresca y constante. Una garza estaba en los bajos esperando un pez que podría o no venir. Siempre he admirado ese tipo de paciencia. Eran casi las 3 cuando mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Ángela. Vas a obtener la historia completa, quieras o no, dijo sin preámbulos. La quiero, dije. Ella la leyó, dijo Ángela. Frente al espejo. Sus manos temblaban. La dama de honor trató de quitársela. Ella no la dejó. Leyó cada palabra. Luego le dijo a todos que salieran de la habitación por 5 minutos. Y pregunté. Ella lloró, dijo Ángela. No del tipo bonito. Del tipo que te pone fea. Luego le dijo a su maquillista que empezara de nuevo y dijo sus palabras. Él está muerto para mí. Esa es su elección, dije. La voz de Ángela se suavizó. Arturo, no creo que ella entienda lo que acaba de tirar. Lo hará, dije. Pero no hoy. Hubo una larga pausa. ¿Quieres saber si siguió adelante con ello? Preguntó Ángela. Lo pensé. No dije finalmente. Todavía no. No necesitaba la imagen de ella caminando por el pasillo. Está enojada, dijo Mateo, refiriéndose a su mamá en una llamada posterior. Lo sé, dije. Ella dice que estás tratando de arruinar todo, dijo. ¿Estás? Tomé un respiro. No, Mateo. Estoy tratando de arreglar algo. A veces arreglar algo significa cambiarlo de maneras que a la gente no le gustan. Oh, dijo como si estuviera probándose esa idea. ¿Todavía vendrás a mi juego la próxima semana? No me lo perdería, dije. Después de que colgamos, me senté allí por mucho tiempo, mirando la pared. Puedes ganar una discusión, incluso tener el terreno moral, y aún así sentir el hueco de la pérdida resonando en tus huesos. Esa noche, antes de dormir, caminé por la casa, apagando luces. En la quietud, escuché el leve zumbido del refrigerador, el tic-tac del viejo reloj, el suspiro del viento contra los aleros. Todo en su lugar. Todo es mío de nuevo. Mañana comenzaría la lluvia radiactiva. La gente tomaría helados. Las historias se torcerían. Pero esta noche, dormí sabiendo que la única cosa que me había propuesto hacer estaba hecha. Me había asegurado de que mi ausencia se notara, no se asumiera. Y si Valeria quería decirle al mundo que yo estaba muerto para ella, bueno, a veces dejas que ellos escriban la primera oración. Tú solo asegúrate de ser quien escribe la última. La mañana después de la boda se sintió como si el pueblo se hubiera quedado despierto demasiado tarde hablando de la vida de otra persona. El barrio lleva el chisme educadamente. Porches delanteros. Voces cuidadosas.
La palabra bendito haciendo más trabajo pesado del que debería. Hice café y me paré en el fregadero mientras la tetera tartamudeaba hacia el hervor. La casa tenía esa quietud del día después. No paz exactamente, sino el silencio de un escenario antes de que el telón se levante de nuevo para las notas que nadie ensayó. Mi teléfono vibró a las 7:13. Pablo. Verás charlas. Mantente fáctico. Sin comentarios. Un segundo después, un enlace al foro del vecindario. El titular era una amabilidad fingiendo ser neutral. Preguntas sobre la ceremonia al aire libre de anoche en Villa Dorada. El hilo debajo era un río con demasiadas piedras. Primos anónimos. La tía de una dama de honor. Un hombre que juraba que había estado en eventos por 20 años. Las palabras cumplimiento regulatorio y cambios inesperados de proveedores se repetían como un coro que a nadie le gustaba pero no podía dejar de tararear. Lo cerré. Hay una diferencia entre saber lo que la gente dice y dejar que alquilen una habitación en tu cabeza. A las 9, Gerardo envió un mensaje de texto. Ella va a darle la vuelta. Prepárate. Nunca usa palabras extra. Un minuto después llegó otro mensaje. Una captura de pantalla de la publicación pública de Valeria. Lo hicimos hermoso a pesar del sabotaje. 3 fotos. Sillas de pasillo sobre hierba húmeda. Una sonrisa que trabajaba duro para la cámara. Un pastel que era un nivel más pequeño que la ambición. Su leyenda. Algunas personas eligen el control sobre el amor. Nosotros elegimos el amor de todos modos. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y vi el vapor salir de mi taza como un pensamiento decidiendo si quedarse. Control sobre el amor. Esa es una oración que escribes cuando no quieres preguntar dónde termina el amor y comienza el robo. A las 10:04 hubo un golpe. No, Valeria. El suyo es un timbre que quiere aplausos. Estos eran nudillos. 3 espacios. 1. Ángela. Entró con una caja de panadería y el tipo honesto de fatiga bajo sus ojos. Traje panqués, dijo, ya sea para victoria o condolencia. Ambos dije. Siéntate. Ella lo hizo, abriendo la caja como un tratado de paz. Comimos en silencio durante medio minuto. El tipo de silencio que dice que no pretendemos hacerle daño. Ella publicó, dijo Ángela finalmente. Vi que omitió la mayoría de los sustantivos. Ángela suspiró. Esa chica piensa que los adjetivos pueden construir una casa. Los adjetivos pueden vendar una herida, dije. No pueden detener el sangrado. Ángela me miró de la manera en que solo otro padre puede cuando ambos saben que enseñaron ciertas lecciones demasiado tarde. ¿Quieres saber la parte que no estaba en las fotos? Preguntó. ¿La parte que no va a terminar en línea? Dila. Ella leyó tu carta, dijo Ángela. La dobló cuidadosamente y la puso en su bolsa. Después de la ceremonia, antes de las fotos, fue al camino del jardín y lloró. No del tipo enojado, del tipo de duelo. Luego le dijo al fotógrafo que quería una toma sin su ramo. Dijo, no quiero sostener nada que no me gané. La frase aterrizó en mi pecho y tomó una silla. No confié en ella lo suficiente como para agradecerle por venir. Y Miguel. Se paró junto a ella como un hombre que había decidido lo que no cargaría, dijo Ángela. No rescató. Se quedó. Terminamos nuestros panqués y nuestro café. Cuando se fue, puso su mano en mi hombro de la manera en que la gente solía hacerlo en la iglesia, cuando las bendiciones se daban por el tacto. Al mediodía, mi teléfono se encendió de nuevo. Número desconocido. Dejé que pasara al correo de voz y escuché con el viejo hábito de un hombre que ha aprendido que las palabras son más valientes cuando creen que no estás en la habitación. Señor Arturo. Soy Marcos de Villa Dorada. Quería disculparme por la confusión de anoche. Seguimos la guía de inspección como se requería. También quería que supiera que estamos emitiendo un reembolso del 25% a su hija por el cambio en las instalaciones. Anotaremos para nuestros registros que el tiempo de cumplimiento creó el cambio. Gracias por su compromiso. Traducción. Te movimos al jardín porque los edificios y las reglas importan. Aquí hay dinero que lo dice. Reenvié el correo de voz a Pablo con el asunto Villa Dorada reembolso parcial y escribí una línea en el libro de contabilidad. DOM 12, 7, P, M. Villa Dorada 25% reembolso a Valeria causa cumplimiento. Luego guardé el libro. Algunos días los registros pueden esperar. Julián llamó. No se molestó con el hola. ¿Estás satisfecho? Preguntó.
con la voz ronca de la noche anterior o de años de hablarse a sí mismo en posiciones que no merecía. Estoy tranquilo, dije. Eso es diferente. La humillaste. Ella humilló la verdad, respondí. La verdad la humilló de vuelta. Exhaló fuerte por la nariz. Sonido adolescente en el pecho de un hombre. La comida llegó tarde. Las flores eran. Cera no era lo que ella quería. Dejó colgar la última cláusula como una queja que había perdido su confianza. Era lo que ella compró, dije. Con el dinero de otras personas. Ella dice que te pagará. Ella lo escribirá, dije. Luego lo probará. ¿Qué pasa si no puede?, preguntó. Y ahí estaba. La pregunta de un hijo que había pasado una década creyendo que la palabra no puedo era un juego de trileros. Podía ganar si se movía lo suficientemente rápido. Entonces ella aprenderá lo que significa no puedo cuando no es una táctica, dije. Julián, esto no es teatro. Esto es aritmética. Te odio así. Me odiabas cuando dije sí, y te hizo pensar que siempre diría sí, respondí. Elige tu odio. Colgó, y me quedé en la cocina el tiempo suficiente para notar la forma en que la luz se movía a través de la encimera como un bailarín lento. Puedes pasar una vida esperando contrición y perder el minuto donde ese ya no es el punto. A las 4, Pablo llamó. 2 cosas. Primero, el reembolso de Villa Dorada es real. Segundo, Puerto Azul envió una carta confirmando la reasignación del crédito al Banco de Alimentos. La agregué al archivo con una nota. ¿Qué nota? Que la generosidad sin habilitación es posible, dijo irónicamente. Tengo un aforismo al mes. Acabas de usarlo. Hizo una pausa, luego agregó más suave. ¿Cómo estás? Menos justo de lo que la gente me acusará de ser, dije. Menos cruel de lo que mi hija requiere para llamarse víctima. Eso suena como un hombre que no se regodea ni se disculpa, dijo Pablo. Lo que quiere decir bien. Colgamos. Caminé hacia el porche. La tarde del barrio tenía el mismo zumbido constante de siempre. El doble golpe de una pelota de baloncesto 3 casas abajo. Una cortadora de césped rechazando la jubilación. La radio de la señora K tocando una canción demasiado vieja para que alguien se avergüence de que le guste. El baniano derramaba sombra y medía cuadrados. Las caléndulas se volvían ruidosas en la luz indulgente. Un sedán se detuvo. Lo supe antes de ver quién salía porque ciertos motores anuncian a sus dueños. Miguel. Subió los escalones con una bolsa de papel en una mano, y su mandíbula puesta en esa forma que reconocía de los chicos que han decidido ser hombres, incluso cuando nadie les entrega un diploma por ello. Arturo dijo. Traje pastel sobrante. No es una ofrenda de paz, es comida. La comida sobrevive a las conversaciones de paz, dije. Ven. Siéntate. Puso la bolsa sobre la mesa y no la tocó. Ella leyó tu carta. Eso escuché. Dijo que fue cruel, dijo él. Le dije que cruel habría sido el silencio. Nos sentamos con eso. Las tablas del porche tomaron nuestro peso como siempre lo han hecho. Ella va a hacerlo, dijo después de un rato. El plan. Proveedores, reembolsos, todo el asunto. Dijo que la línea que la atrapó fue deja de usar a la familia como un código de descuento. Hizo una mueca. Creo que te odió por escribirlo, porque se reconoció a sí misma en ello. El reconocimiento es el paso 1, dije. El paso 2 es la parte que no puedo hacer por ella. Él asintió. Quiero casarme con ella, Arturo, pero no me casaré con la versión de ella que piensa que el amor es un cupón. Si eso significa que esperamos, esperamos. Tendrás mi bendición cuando tus oraciones no necesiten mi dinero, dije. Salió más amable de lo que se lee. Él lo escuchó de esa manera. Metió la mano en la bolsa y sacó el más pequeño de los niveles envuelto en papel, encerado como un secreto tratando de comportarse. Come un poco, dijo. Al menos pagaste por la harina. Comimos pastel con las manos porque ninguno de los dos quería la ceremonia de los platos. Y sabía como todo pastel de bodas que alguna vez fingiste que era mejor de lo que es. Dulce. Un poco denso. Sinceridad helada. Bebimos agua de vasos que no coincidían porque los juegos buenos son para invitados que no te hacen querer actuar. Gracias por no aparecer, dijo Miguel cuando se fue. Y gracias por aparecer. Es más fácil entender a ambos cuando eres la razón, dije. A las 6, di un paseo porque a veces necesitas dejar que tus pies piensen. La acera recordaba las rodillas raspadas de Valeria y las colisiones de patineta de Julián. Cerca de la casa de alquiler, me detuve. Sin luces, sin ruido,
Una casa quiere ocupantes que sepan la diferencia entre refugio y almacenamiento. Cuando me volví hacia casa vi a Lucía, la ex de Julián, subiendo por la calle con una bolsa de compras en el antebrazo. Ella disminuyó la velocidad cuando me vio. Arturo dijo: «Las felicitaciones son raras hoy. Así que, solidaridad». «Solidaridad», dije. Lucía agregó: «Mateo me dijo que la ceremonia fue afuera. Dijo que fue bonita y también fría. Tiene 8 años. Esa es una crítica sofisticada». «Dile que estoy de acuerdo», dije. Ella cambió la bolsa al otro brazo. «Valeria se esconderá por unos días. Luego cavará o llorará. Si cava, estará bien. He terminado de sostener la pala para otras personas», dije suavemente. «Bien», dijo ella, y siguió su camino con el paso de alguien que sabe a dónde va porque donde ha estado no era el lugar. La noche presionó con el tipo de confianza que te hace perdonarla por tragarse el día. Encendí la luz del porche. El nuevo temporizador no había decidido discutir con la puesta de sol, y me senté con el libro de contabilidad abierto solo porque la rutina es una balsa. Escribí algunas líneas retrocediendo 2 días, llenando lo que no había capturado porque capturar no es vivir. SAB 5:40 p.m. Llamada de Mateo. Preguntó si estoy arruinando todo. Expliqué reparación versus ruina. Juego la próxima semana. Compromiso hecho. DOM 12:07 p.m. Villa Dorada, reembolso parcial anotado. DOM 4:3 p.m. Miguel Pastel más conversación. Límite afirmado. Bendición diferida. Luego cerré el libro y dejé que el papel se convirtiera en mueble de nuevo. El teléfono vibró una vez más antes de que me acostara. Un mensaje de Valeria. No un discurso. No una actuación. Solo 3 líneas sin puntuación y directas de una manera que me hizo pensar que tal vez había leído la carta más de una vez. La leí de nuevo. Te enviaré un plan el martes. No usaré la palabra emergencia cuando quiera decir deseo. No respondí, no porque estuviera reteniendo, sino porque los comienzos son frágiles, y mi trabajo no era poner peso sobre ello antes de que curara. Dormí como un hombre que había cambiado el ruido por trabajo. La casa recordaba cómo respirar a mi alrededor. Las caléndulas afuera se atenuaron a una brasa obstinada y mantuvieron su vigilancia. Y por la mañana, porque la mañana todavía llega, incluso cuando la gente publica sobre ti, el sol llegó sin revisar el foro del vecindario, y la tetera preguntó si estaba listo para hacer un día. No tenía que disculparme. Si me preguntaras entonces si la venganza se sentía como un triunfo, habría dicho que no. Se sentía como poner tu nombre de nuevo donde había sido borrado, y elegir no escribir el de nadie más por ellos. Se sentía como límites que no gritaban porque no necesitaban hacerlo. Se sentía como pastel en un escalón del porche, y una carta leída en un espejo, y un niño que te quiere en su juego de béisbol la próxima semana, porque ese es el tipo de marcador que cuenta. Y se sentía como esto. El reloj de bolsillo con cuerda y haciendo tic-tac constante hacia un martes donde otro sobrellegará. No por mensajero y no en pánico, sino por elección. Un plan. En la letra de mi hija. En papel. Ella finalmente entiende. El sobre llegó un martes. Tal como ella prometió. No por correo certificado. No deslizado bajo la puerta en algún gesto de medianoche. Simplemente sentado allí en mi buzón, entre una factura de agua y un volante para servicio de césped a mitad de precio. Papel ordinario en un sobre ordinario. Pero mi nombre escrito en la letra de Valeria tenía un peso que no había llevado en años. No lo abrí de inmediato. No porque tuviera miedo de lo que había adentro, sino porque a veces tienes que decidir si estás listo para ver la verdad en tinta negra. Lo llevé a la cocina, lo puse sobre la mesa e hice café primero. Medí el grano. Vertí. Todo sin mirarlo. El sonido de la tetera subiendo a un hervor era más constante que mi pulso. Cuando finalmente rasgué la solapa, encontré una sola página doblada en tercios con precisión. Sin adornos, sin perfume, sin intento de decoración, solo su letra más pequeña de lo habitual, como si quisiera que las palabras ocuparan menos espacio en el mundo. Papá, este es el plan. 1. Calendario de pagos. $1000 por mes. Comenzando el próximo mes, hasta que el saldo de la tarjeta y los gastos de la boda estén cubiertos en su totalidad. 2. Todas las cuentas de proveedores serán transferidas fuera de tu nombre para el viernes. 3. Miguel ha acordado cubrir la mitad del saldo restante del catering.
Número 4. No usaré la tarjeta de emergencia de nuevo. Será cortada y devuelta a ti. 5. Proporcionaré actualizaciones mensuales sobre los pagos hasta que la deuda desaparezca. Esta no es una disculpa. Eso vendrá cuando me haya ganado el derecho de darla. No estoy pidiendo perdón todavía. Estoy pidiendo la oportunidad de hacer lo que dije que haría. Valeria. Me senté allí por mucho tiempo con la página en mis manos. No era una carta de amor, pero en cierto modo, era algo más raro. Una carta que no intentaba suavizarse con excusas. Llamé a Pablo. Ella envió el plan, dije. ¿Y? Preguntó. ¿Es mejor de lo que esperabas? Arturo, dijo él. Mejor de lo que esperabas no es lo mismo que bueno. ¿Funciona para ti? Sí, dije. Luego, después de una pausa. No. Funciona para el dinero. No funciona para la parte donde una hija se convierte en una extraña. Esa parte, dijo Pablo, no está en el plan. Está en la ejecución. Colgué y puse la carta en el libro de contabilidad. No entre transacciones, sino en la solapa frontal donde guardo las cosas que importan más que las matemáticas. Para el jueves, llegó el primer giro, no de Valeria, sino de Julián. Apareció sin anunciarse vistiendo la misma chaqueta que había usado para la boda. La solapa todavía arrugada donde había estado el ojal. No parecía un hombre viniendo a pelear. Parecía un hombre cargando algo más pesado que la bolsa en su mano. No estoy aquí por ella, dijo tan pronto como abrí la puerta. Estoy aquí por mí. Esa es una distinción interesante, dije, haciéndome a un lado. Se sentó a la mesa y colocó una carpeta entre nosotros. Adentro había impresiones, estados de cuenta bancarios, capturas de pantalla y una carta firmada de su empleador. Estoy pagando la mitad de su deuda, dijo. No porque ella me lo pidiera, sino porque debía haberla detenido y no lo hice. No hablé. Dejé que él llenara el silencio. Pensé que mantener la paz era amor, dijo. No lo es. Es solo miedo en un traje más bonito. Había un pequeño tipo de coraje en esa frase. La mitad, repetí. La mitad, dijo. Cada mes, igual que ella. Si ella pierde un pago, yo lo compensaré. Cerré la carpeta y se la deslicé de vuelta. No necesitas mi permiso, Julián. No, dijo. Pero necesito que sepas que no soy invisible en esta historia. Esa noche me senté en el porche y pensé en lo que había dicho. Ser invisible no siempre se trata de no ser visto. Se trata de elegir pararse donde nadie mira. Tal vez Julián finalmente estaba dando un paso hacia la luz, incluso si quemaba. La semana siguiente, Valeria llamó. Sin mensaje de texto, sin correo de voz primero, solo su voz en la línea. Transferí las cuentas, dijo. Los proveedores están a mi nombre ahora. Y corté la tarjeta. ¿Quieres los pedazos? No, dije. No guardo trofeos. Silencio en la línea. Luego, no vas a hacer esto fácil, ¿verdad? No, dije de nuevo. Lo fácil no enseña. Ella exhaló como si estuviera conteniendo 3 respuestas diferentes. Está bien. Enviaré el primer pago el viernes. Valeria, dije antes de que pudiera colgar. Esto no se trata de que te conviertas en alguien que yo apruebe. Se trata de que te conviertas en alguien con quien tú puedas vivir. Lo sé, dijo ella en voz baja. Y luego la línea se cortó. Pasaron los días. Los pagos llegaron pequeños pero a tiempo. Cada uno era un ladrillo en algo que no estaba listo para nombrar todavía. Pero luego, vino el segundo giro. Una carta del Centro de Eventos Villa Dorada dirigida a mí. La abrí esperando otra confirmación de reembolso. En cambio, era una queja presentada por Valeria. Ella había reclamado que el cambio de lugar de último minuto fue resultado de interferencia de terceros y solicitó compensación adicional. Estaban pidiendo mi declaración en respuesta. La llamé de inmediato. ¿Por qué? Pensé que ella comenzó. ¿Pensaste qué? Mi voz era más tranquila de lo que esperaba. Que tal vez me debían más, dijo ella. Valeria, dije. No puedes hablar de responsabilidad en un respiro y presentar una queja en el siguiente porque podría conseguirte un cheque. No se trata de... Comenzó, pero se detuvo. La retiraré. No, dije. Síguela hasta el final. Deja que la nieguen. Déjate ver qué pasa cuando intentas reescribir una verdad que ya es pública. 2 días después volvió a llamar. La negaron, dijo. Y no voy a apelar. Una pausa. Lo entiendo ahora. Sobre la verdad humillándote de vuelta. No fue una disculpa, pero fue un espejo. Para fin de mes,
El saldo había bajado $2,000 más de lo que esperaba tan pronto. Miguel pasó una noche con una caja de manteles de catering sobrantes. Imaginé que podrías usarlos para algo, dijo. Están pagados ahora. Nos paramos en la cocina doblándolos. Dos hombres que tuvieron que aprender por las malas que el amor sin respeto es solo teatro con mala iluminación. ¿Crees que ella me perdonará?, preguntó de repente. No preguntes eso, dije. Pregunta si ella se perdonará a sí misma. Esa es la más difícil. El siguiente fin de semana, el juego de béisbol de Mateo se convirtió en terreno neutral. Valeria estaba allí sentada 2 filas abajo con Miguel. Julián se sentó a su lado. Los tres pareciendo una foto familiar en un marco que no había sido desempolvado todavía. Entre entradas, Mateo corrió hacia mí. Mamá dice que vendrás a cenar el próximo mes, dijo. Eso es. Sí, dijo con los ojos muy abiertos. Ella dijo que no es una tregua. Es. Olvidé la palabra. ¿Un arreglo? Sí. Eso. ¿Es eso como una tregua? A veces dije. A veces es solo un lugar para comenzar. Cuando terminó el juego, Valeria se acercó. Sin multitud, sin escenario, solo ella a la luz de la tarde. Quiero que vengas, dijo. ¿A qué? Cena. Aquí. Con nosotros. Sin discursos. Sin libros de contabilidad. Solo cena. Busqué la trampa en su rostro. No vi una. Lo pensaré. Ella asintió. Eso es todo lo que pido. Mientras caminaba hacia mi coche, me di cuenta de algo. La venganza había dejado de ser el punto hace semanas. Lo que quería ahora era más difícil de nombrar. Algo entre justicia y reparación. Como el momento en que un hueso roto se acomoda y decides si vas a usarlo de nuevo. Esa noche, abrí el libro de contabilidad y escribí. Vie. Invitación a cena de Valeria. Condiciones poco claras. Confianza provisional. Y por primera vez, no agregué ninguna cantidad en dólares a la línea. Porque tal vez, solo tal vez, algunas deudas no están destinadas a ser medidas en dinero. No abrí su mensaje de texto de inmediato. Llegó a las 4:17 de la tarde, la hora del día en que la luz del sol se desliza de lado a través de la ventana de mi cocina, y hace que el polvo parezca constelaciones. Antes de que vengas a cenar, lee esto. Un enlace. Sin emoji. Sin minas terrestres disfrazadas de bromas. Me obligué a terminar de limpiar la encimera. Enjuagué el trapo y lo doblé una vez en un cuadrado ordenado. Luego toqué el enlace. No era un mensaje privado. Era público. Una foto del pasillo de césped al aire libre. Todavía húmedo. Cielo indeciso. Sillas en filas cuidadosas. Y debajo, las palabras de Valeria. No una leyenda. Una admisión. La semana pasada, llamé a lo que pasó en mi boda sabotaje. No lo fue. Fue una consecuencia. Usé la tarjeta de emergencia de mi padre para cosas que no eran emergencias, y conté una historia donde yo era la víctima. Eso fue una mentira. Especialmente para mí misma. Estoy pagando lo que tomé en dinero y confianza. Estoy publicando esto aquí porque fui ruidosa sobre la queja. Voy a ser más ruidosa sobre la verdad. Comentarios desactivados. Responderé con recibos. No respuestas. Me quedé allí con el teléfono en mi mano, y sentí que algo cedía detrás de mis costillas. No un muro colapsando. Esos hacen ruido. Esto fue más silencioso, como una puerta que había olvidado aceitar decidiendo girar sobre sus bisagras. Tomé un respiro. Puse el teléfono boca abajo y dejé que la cocina fuera una cocina de nuevo. A las 5:03. Me vestí como un hombre que va a cenar, no como un acusado. Una camisa que quedaba bien. Una chaqueta. A Carmen le gustaba el viejo reloj con cuerda y honesto en mi bolsillo. En mi camino de salida, me detuve en el libro de contabilidad. Pensé en traerlo, y no lo hice. Si esto iba a funcionar, no podía aparecer con un libro de registros bajo el brazo como un sacerdote llevando las escrituras a una casa que no había pedido iglesia. El viaje a la casa de Valeria tomó 10 minutos y 3 décadas. Las calles conocían mis neumáticos de la forma en que conozco el sonido de mi refrigerador encendiéndose. Su casa estaba ordenada y brillante. Una luz de porche ya brillando aunque el cielo no había terminado de ser día. Aparqué en la acera. Por un segundo, simplemente me senté con las manos en el volante. El motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba y no me dije nada a mí mismo porque a veces, las palabras arruinan la parte de ti que está ocupada escuchando.
Miguel abrió la puerta antes de que yo llamara. No intentó un apretón de manos primero. Me jaló hacia un medio abrazo incómodo que se sintió mejor de lo que se veía. Luego dio un paso atrás como para mostrarme la habitación y el hecho de que no iba a tragarnos vivos. Gracias por venir, dijo. Gracias por pedirlo, dije. El lugar olía a ajo y algo dulce escondido debajo, tal vez miel. La mesa estaba puesta para 4. Una quinta servilleta estaba doblada en la encimera como una idea. Mateo irrumpió desde el pasillo, los calcetines resbalando en la madera dura. Sonrisa incontenible. Abuelo, dijo, chocando con mi pierna y luego fingiendo que había querido detenerse en seco todo el tiempo. Hice la ensalada. Mamá dice que la mezclé como un tornado. Te creo, dije. Los tornados son minuciosos. Se rió y salió corriendo en busca de lo que sea que los niños de 8 años siempre están convencidos de que es más divertido que la habitación en la que están. Miguel señaló hacia el fregadero. ¿Cerveza? ¿Agua? Agua, dije. No necesito ayuda para decir algo imprudente. Él sirvió y me entregó un vaso que no coincidía con los otros. Me gustó más por eso. Un momento después, Valeria salió del pasillo limpiándose las manos en una toalla. No se detuvo a 1 metro de distancia y me hizo cubrir la distancia. Caminó directamente hacia mí. Y cada paso se sintió como una decisión que había tomado sin encuestar a una habitación. Hola, papá, dijo ella. Hola, niña, dije. La palabra se escapó de alguna versión más vieja de mí, y no se avergonzó a sí misma. Nos quedamos allí en esa puerta incómoda entre la disculpa y el apetito, y luego ella dijo, ¿podemos empezar en la mesa? Si tratamos de hacer esto de pie, diré cosas fuera de orden. Nos sentamos. Llegaron los platos. Pan. Pollo asado con limón. La infame ensalada tornado. Sin discursos. Sin raspar de sillas para actuar sinceridad. Mateo contó una historia sobre un examen de matemáticas como si fuera un juego de playoffs. Miguel me preguntó sobre la vieja camioneta como si quisiera saber. El zumbido de su refrigerador era más alto que el mío. Es una especie de música house. A la mitad del pollo, Valeria dejó su tenedor y buscó debajo de su silla. Levantó un pequeño frasco de vidrio transparente con una tapa de metal. Adentro, piezas de plástico gris en pequeñas formas afiladas de rompecabezas. Lo puso en la mesa entre la sal y la jarra de agua. Corté la tarjeta la semana pasada, dijo. Guardé los pedazos porque imaginé. Porque es bueno, dije. No toqué el frasco. Y una cosa más agregó. Deslizando un sobre desde debajo del frasco, antes de que digas nada que no pueda permitirme olvidar. Empujó el sobre a través de la mesa. Miré a Miguel. Él asintió como un hombre que había practicado no hablar justo en el momento correcto. Ábrelo, dijo Valeria. Lo hice. Un cheque de caja. $2,000. Miré del papel a su cara. Vendí el vestido, dijo, antes de que pudiera preguntar lo que temía. No porque me lo pidieras. Porque no podía imaginar usarlo de nuevo sin escuchar la historia equivocada en la tela. Era tu vestido, dije en voz baja. Era tu dinero, dijo ella más bajo. Y fui yo. Entonces, estoy tratando de ser yo ahora. Miguel exhaló de una manera que hizo obvio que había estado conteniendo ese aliento desde ayer. Metió la mano en su bolsillo y colocó un segundo cheque junto al primero. La mitad, dijo. Como prometimos. Cuidado, dije, manejando el fantasma de una sonrisa. Si siguen así, tendré que admitir que críe al menos a una persona que entiende aritmética. Valeria se rió una vez, sorprendida por el sonido, y pareció que podría cubrirse la boca. Luego no lo hizo. No te invité aquí para pagarte, dijo. Te invité aquí porque no quiero ser la persona cuya narrativa necesita que seas invisible para tener sentido. Algunos momentos merecen un mazo que puedas golpear en una mesa para que todos sepan que la decisión está tomada. No tenía uno. Tenía mi vaso de agua, y el frasco de fragmentos de plástico, y el viejo reloj pesado contra mis costillas, lo cual era suficiente. Está bien, dije. Reglas básicas. Ella asintió. Está bien. Las dije sin disfrazarlas de sugerencias. No presto dinero. No cubro esta única vez. No te escucho llamar al deseo emergencia. Si necesitas algo, usas la palabra necesidad. Si quieres algo, lo llamas deseo. Se te permiten ambos. No se te permite mezclarlos frente a mí. No lo haré, dijo ella. Si haces un plan, lo sigues continue. Si fallas, me dices antes de que el número te falle. No después. Lo haré, dijo ella.
Y cuando hables de mí en línea, dije, sintiendo lo ridículo del siglo en que vivimos, y negándome a dejar que me hiciera más pequeño, hablas de mí como una persona, no como un accesorio. Sus ojos se humedecieron pero no se derramaron. Sí, dijo. Ya empecé. Lo vi, dije. Comimos el resto de la comida como personas que habían decidido estar en la misma habitación a propósito. Nada explotó. Ningún grito cinematográfico. Ningún portazo. El pollo se enfrió. La conversación se calentó. Mateo contó otra historia que dobló 3 cómics diferentes en su descripción de la clase de educación física, y nadie lo corrigió. Se sentía como una casa haciendo su trabajo. Después de los platos compartidos, no asignados, Miguel llevó a Mateo afuera para mostrarle cómo atar un nudo adecuado en algo que no requería un nudo. Valeria y yo nos quedamos en la mesa. Ella picó una migaja con su uña, y luego se detuvo. Puso ambas manos planas y me miró a la cara. Lo siento, dijo. Sin prefacio, sin adorno. Estaba equivocada. Me conté una historia donde eras un villano porque hacía más fácil ser la heroína de la mía. Robé. Luego mentí sobre por qué estaba bien. Y cuando sostuviste un espejo, traté de romper el espejo en lugar de arreglar mi cara. Fue la mejor disculpa que he recibido porque no requería que yo fuera noble para aceptarla. Ni siquiera preguntó. Solo se quedó allí. Un hecho. No una actuación. Gracias, dije. Acepto. Ella asintió una vez como una corredora en la línea que escucha la pistola de salida en su cabeza. No te estoy pidiendo que me pongas de nuevo en tu testamento, agregó. Media sonrisa. Jugando con la seriedad porque así es como evita ahogarse. Te estoy pidiendo que sigas abriendo la puerta. Puedo hacer eso, dije. Hablamos de cosas más pequeñas entonces. Horarios escolares. Y si el arce en su patio necesitaba un recorte. Y cómo Miguel había descubierto que no puede cocinar arroz ni para salvar su vida. Le conté sobre el banco de alimentos y la forma en que la voluntaria escribió Puerto Azul, 30% en un calendario como si fuera un día sagrado. Ella dijo que le gustaba que la gente en nuestro pueblo todavía escribiera cosas donde otros pudieran verlas. Cuando me levanté para irme, ella recogió el frasco de piezas de tarjeta y me lo entregó. Para tus registros, dijo, probándose la palabra como un vestido que había alterado correctamente esta vez. Para mis estantes corregí. No todo en esa caja es una herida. Algunas cosas son vendajes. En el porche, Miguel me estrechó la mano de nuevo. Innecesariamente y exactamente bien. Mateo corrió hacia mí en esa media carrera que los niños usan cuando están tratando de coordinar extremidades. Y lo atrapé porque las manos que no alcanzan lo que aman aprenden a dejar de alcanzar en absoluto. Juego el jueves, dijo en mi chaqueta. Estamos jugando contra el equipo verde. No lavan sus camisetas. Traeré pinzas para la ropa, dije. Él se rió como si me hubiera permitido pensar que soy gracioso. Esa es una especie de herencia también. Conduciendo a casa, no encendí la radio. La tranquilidad era específica y ganada. La casa me saludó con el olor de su aire. La honestidad de sus tablas del piso. El reloj en el pasillo haciendo un caso por el tiempo, con cada clic. Puse el frasco en la repisa. No en la caja azul, porque se sentía menos como evidencia y más como escultura. Una cosa hecha de la ruina de un viejo error. Antes de acostarme, abrí el libro de contabilidad. Escribí menos líneas de las que pensé que haría. 17 p.m. Publicación pública de Valeria Admisión. Comentarios desactivados. 2:12 p.m. Cena en casa de Valeria y Miguel. Piezas de tarjeta de vueltas frasco. Cheques de caja. $2,000. Valeria. $2,000. Miguel. Disculpa dada. Aceptada. Debajo de eso, agregué una oración que no esperaba escribir. Principio. La reparación es más lenta que la venganza y dura más. Cerré el libro. Apagué la lámpara y dejé que la casa cambiara a su voz nocturna. El sueño llegó no como un desfile de victoria, sino como una manta. Un hombre sensato se cubre a sí mismo porque el aire se ha vuelto honesto. Pasaron los días de una manera en que confiaba. Llegó el 1 del mes. Y también los depósitos. Villa Dorada envió una carta formal cerrando el archivo. Puerto Azul envió por correo electrónico una foto de la línea de la despensa con comida humeando en bandejas. Y si entrecerraba los ojos, podía fingir que olía a ajo y promesas cumplidas. Vanessa en el banco llamó para decir que el caso de fraude se había resuelto a mi favor.
Pero la verdadera victoria era la ausencia de nuevas alertas. La gente subestima lo bien que se puede sentir la nada cuando algo sigue derribándote. Una semana después, Julián apareció con Mateo y un guante de béisbol que había visto veranos mejores. No trajo un sobre. Trajo una pregunta. ¿Quieres venir a la práctica y avergonzarme? Preguntó con una sonrisa, perdiendo su trabajo defensivo y probando el trabajo honesto. Me pararé en la cerca y me guardaré mis opiniones, dije. Puedes gritar una cosa, negoció Mateo. Solo una. Pero no sobre mis pies. Sé sobre mis pies. Bien, dije. Gritaré sobre la gravedad. En el campo, dejé que el alambre dejara un patrón de diamantes en mis manos, y vi a un niño convertirse en un cuerpo que entiende los ángulos, y a un padre pararse junto a un hijo en un silencio que no requería arreglos. Julián miró una vez con una pregunta en sus cejas. Asentí. Él asintió de vuelta. El marcador hizo lo que hace. Dijo la verdad. No persuadido por los sentimientos. Prefiero ese tipo de máquinas. De camino a casa, pasamos por Villa Dorada. El gran roble arrojaba su sombra sobre el camino de entrada como una cortina cerrándose con una mano suave. No disminuí la velocidad. Algunos edificios te enseñan una lección una vez, y luego se ocupan de sus propios asuntos. Me va mejor cuando tomo la lección y me ocupo de los míos. Esa noche, un pequeño paquete llegó a mi porche, sin dirección de remitente de nuevo, pero este tenía un sello. Adentro, envuelta en papel marrón, había una foto. Valeria y Miguel en el camino del jardín, sin ramo, solo manos y caras que parecían personas en lugar de personajes. En la parte posterior, en la letra de Valeria, nos ganamos esta. La puse en la repisa junto al frasco. Los dos se veían bien juntos, confesión y reensamblaje, como si ambos hubieran hecho las paces con la parte de la historia a la que pertenecían. Herví agua, hice té, porque la noche pedía algo más tranquilo que el café, y llevé mi taza al porche. Las caléndulas ardían bajas y pacientes. El baniano sostenía el cielo, que es un trabajo demasiado grande para un árbol, y de alguna manera los árboles siguen haciéndolo. Al otro lado de la calle, la radio de la señora K tocaba una canción que a Carmen le encantaba, y dejé que entrara por la ventana abierta sin decirle al aire que bajara el volumen. En mi bolsillo, el viejo reloj hacía tic-tac como prueba. Lo saqué, lo abrí, y vi el segundero hacer su modesto bucle. Un hombre podría construir una vida sobre ese tipo de certeza, y nunca asustar a los vecinos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. Estoy enviando el próximo pago mañana. Y... Papá, gracias por abrir la puerta. Escribí de vuelta. Sigue tocando. Seguiré abriendo. Guardé el teléfono. No más palabras. La luz del porche se encendió cuando el temporizador se lo dijo, como si supiera algo sobre el tiempo y la iluminación que yo finalmente había alcanzado. Un coche pasó, los neumáticos haciendo su suave conversación con la carretera. En algún lugar de la cuadra, una puerta mosquitera se cerró, y una casa diferente decidió que había terminado con la noche. Terminé mi té y entré. En la repisa, el frasco atrapó una pizca de luz de lámpara y la convirtió en geometría. Junto a él, la foto se mantuvo quieta. Debajo de ambos, el libro de contabilidad estaba cerrado, lo cual se sentía correcto. No todos los días necesitan una línea. Algunos días dejas que la imagen haga la escritura. En la cama, las sábanas estaban frescas y sin nada destacable. El mejor tipo. Pensé en la palabra que comenzó todo este lío. Borrado. Y cómo la había usado como un veredicto. Tal vez era más como una goma de borrar al final de un lápiz. Algo que usas a propósito para que las siguientes líneas sean mejores. No soy poeta. Soy un hombre que contó tornillos en un almacén y aprendió que si no concilias los números, vuelven para perseguirte. Conciliamos algunos números. Empezamos a conciliar algo más difícil. La casa respiraba. El reloj mantenía la fe con el minuto. Y el reloj de bolsillo en mi palma, caliente por la piel de un hombre que solía olvidar que tenía un latido separado de las aprobaciones de su familia, hizo tic-tac 2 veces más. Y luego, otra vez, y otra vez hacia un tipo de quietud que no pedía venganza para calmarla porque tenía algo más robusto. Ahora respeto escrito en las partes que nunca van en una tarjeta. Si hay una lección que alguien saca de esto, no es que el papel gane o que el ruido pierda,
es que no puedes ser eliminado de una historia que decides seguir escribiendo. No recuperé a mi hija de la forma en que era. No la quiero de esa manera. Obtuve a la que tocó y esperó. Y no exigió que abriera la puerta sin las bisagras que yo había construido. Eso es suficiente. Apagué la lámpara. En la oscuridad, la luz del porche trazó su cuadrado en la tabla del piso tan constante como un latido bajo una camisa. Afuera, las caléndulas mantenían sus pequeños soles ardiendo para nadie en particular. Eso es lo que hace la luz cuando la dejas quedarse. Gracias por acompañarme en este viaje. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en la lista de reproducción que ahora se muestra en pantalla.